Hola profesora, vamos a presentar nuestro reporte de capas de transporte y aplicación del producto DOR. Los integrantes son Evelyn Reyes Montiel, Juan Carlos Sánchez Galicia, José David Domínguez García y su servidor José Luis Hernández Gómez. La capa de aplicación del modelo OSIT. Esta capa de aplicación es la séptima y última del modelo OSIT. Es la responsable de gestionar la información de las aplicaciones del cliente. ¿Qué hace la capa de aplicación? Esta capa define las aplicaciones de red y los servicios de internet estándar que puede utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y recibir datos. Dentro de la capa se manejan protocolos, por ejemplo el protocolo de servicio de nombre de dominio. Siempre recordamos el nombre del sitio web, no su dirección IP. Esto quiere decir que cuando buscamos una página por internet, lo más acertado que hacemos es buscar el nombre de la página y no su dirección IP de la página, ya que es un poco más fácil buscando la página por el nombre que con la dirección que tiene. A eso se refiere este protocolo. También está el protocolo de transferencia de hipertexto, que es el HTTP. Este protocolo es donde se formatean y se transmiten los mensajes a través de internet. HTTP tiene diferentes códigos de estado que indican qué acciones deben realizar los servidores web y los navegadores en respuesta de varios comandos. También encontramos el protocolo simple de transferencia de correo, SMTP. Simplemente significa Mail Transfer Protocol. Este protocolo simple de transferencia de correo se utiliza para enviar un correo electrónico desde un cliente de correo electrónico como Outlook Express a un servidor de correo electrónico, o cuando el correo electrónico se envía de un servidor de correo electrónico a otro SMTP. También encontramos el protocolo Telnet. Básicamente este protocolo se utiliza para iniciar sesión en un servidor remoto y proporciona una facilidad de comunicación interactiva bidireccional orientada al texto mediante una conexión de terminal virtual. Por último vamos a encontrar el protocolo BOT, que este se utiliza para los mismos dispositivos conectados a través de una red. Cuando se enciende un ordenador conectado a una red, el software del sistema transmite mensajes BOT-TP a la red para solicitar una asignación de dirección IP. Por ende, va a notificar a otros dispositivos que un dispositivo en particular se ha despertado. Este servidor de configuración de BOT asigna una dirección IP basada en la solicitud de un grupo de direcciones configuradas por un administrador. Capa de transporte. La capa de transporte TCP garantiza que los paquetes lleguen en secuencia sin errores al intercambiar la confirmación de la recepción de datos y transmisión de paquetes perdidos. Este tipo de comunicación se conoce como transmisión de punto a punto. Los protocolos de transporte de nivel son protocolos de transmisiones TCP y el protocolo de datagramas, el UDP. Dice, la tarea de la capa de transporte es proporcionar datos confiables y económicos de máquina de origen a la máquina de destino. Es el que se encarga de las comunicaciones lógicas entre las aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. Las funciones de la capa de transporte. Como primero tenemos el seguimiento de conversaciones individuales. Dice, la capa de transporte, que cada conjunto de datos que fluye entre una aplicación de origen y una aplicación de destino se conoce como una conversación y se rastrea por separado. Es responsabilidad de la capa mantener y hacer un seguimiento de todas estas conversaciones. La mayoría de las redes tienen un límite de cantidad de datos que pueden incluir un solo paquete. Los datos deben dividirse en piezas manejables. Tenemos la segmentación de datos y el armado de segmentos. Se trata de dividir los datos de la aplicación en bloques de tamaño adecuado. Dependiendo de los protocolos de la capa,
de transporte utilizados. Los bloques de capa de transporte se denominan segmentos o datagramas. La capa de transporte divide los datos en bloques pequeños, es decir, en segmentos o datagramas, que son más fáciles de administrar y transportar. Tenemos la agregación información de encabezado. Agregar información de encabezado se refiere a que contiene datos binarios organizados en varios campos, en cada bloque con el dato. Los valores de estos campos permiten que distintos protocolos de la capa de transporte lleven a cabo varias funciones de administración que hace que se comuniquen los datos. La identificación de las aplicaciones. La capa de transporte debe separar y administrar varias comunicaciones con diferentes necesidades de requisitos de transporte. Para pasar flujos de datos a aplicaciones adecuadas, la capa de transporte identifica la aplicación de destino utilizando un identificador llamado puerto. A cada proceso de software que necesita acceder a la red se le asigna un número de puerto único para este host. La multiplicación de conversiones es el envío de algunos tipos de datos, por ejemplo la transmisión de video a través de una red, como la transmisión de la comunicación completa. Consume todo el ancho de banda disponible. Esto evita que se produzcan otras conversaciones de comunicación al mismo tiempo. Y describiremos los protocolos que se ocupan en la capa de transporte. Como primero tenemos el protocolo de control de transmisión. Es el que proporciona confiabilidad y control de flujo mediante las siguientes operaciones. Enumera y rastrea segmentos de datos transmitidos de un host específicos a una aplicación específica. Confirma datos recibidos. Retransmite cualquier información no reconocida después de un cierto periodo de tiempo. Secuenciar datos que pueden llegar a un orden incorrecto. Y envían datos a una velocidad eficiente que sea aceptable por el receptor. Para mantener el estado de una conversación y realizar un segmento de la información, TCP debe establecer primero una conexión entre el remitente y el receptor. Por eso es que TCP se conoce como un protocolo orientado a la conexión. Tenemos el protocolo de datagramas de usuario, el UDP. Es un protocolo sin conexión, debido a que UDP no proporciona fiabilidad ni control de flujo. No requiere una conexión establecida, debido a que UDP existen procesos de capas de transporte que informan al emisor si la entrega realizó correctamente. UDP es como colocar una carta regular no registrada en el correo. El emisor de la carta no reconoce la disponibilidad del receptor para recibir la carta. Además, la oficina de correos tampoco es responsable de hacer el rastreo de la carta, ni de informar al emisor si ésta llega a destino o no. Los sniffer, o también conocidos como detector, sniffer de red o analizador de paquetes, son herramientas muy útiles en la actualidad, debido a que nos permite gestionar el tráfico de red, el cual ayuda a determinar irregularidades que se pueden encontrar, dando apoyo para saber qué aplicación es la que se encarga de realizar esas irregularidades. Estos incluyen rastreadores de paquetes, los sniffer, que están en base al protocolo de control de transmisión o protocolo de internet, el TCP e IP. El software sniffer de paquetes generalmente incluye características adicionales que pueden utilizarse para analizar los paquetes, evaluar y monitorear el tráfico de la red,
y también para solucionarlos. El tipo de software está utilizado y determinado por el tipo de datos que se necesita ser monitoreado o capturado. Vamos a hablar acerca de la instalación del PRTG. Ese se puede conseguir a través del siguiente enlace, el cual es una aplicación de escritorio. Una vez entrado, podemos ver que hay una interfaz y nos aparece un botón que dice descargar una prueba de 30 días. Le damos en ese, descargamos, que son como de 300 a 400 megas aproximadamente, y una vez descargados lo podemos instalar. Y también en la misma pestaña donde se descarga, ahí está una clave para que se pueda utilizar dicho programa. Y también en la misma página te viene enseñando tutoriales de cómo utilizar dicho programa. Uso de las sniffer. Como podemos ver, son programas utilizados por administradores de redes para gestionar dichas redes de manera eficiente. Viéndolo desde este punto de vista, podemos decir que un sniffer es un programa diseñado para capturar datos dentro de una red informática. En pocas palabras, un sniffer es un programa que rastrea toda la información que transita a través de una red. Un sniffer además puede ser empleado por administradores de red para realizar determinadas mediciones de tráfico, de manera que se obtengan análisis de informes de origen de la información, el destinatario de la misma, el servidor que se ocupa del proceso y el tipo de paquete de datos que está transmitiendo, entre otros aspectos. Tienen la mala fama de ser utilizados de forma habitual por informáticos, hackers y por personas que no tienen buenas intenciones en el acceso a los datos que configuren estas aplicaciones, pero no es el último tipo de público que lo sospecha. Por ejemplo, hay responsables de redes en empresas o a título personal que utilizan los sniffers de manera totalmente legal para llevar a cabo acciones que pueden ser muy beneficiosas en su trabajo. Resultados con relación al uso de los protocolos. Antes de implementar el sniffer de paquetes de red, debe comprender cómo funciona el sniffer de paquetes. Los rastreadores de paquetes existen en forma de software o hardware y pueden capturar el tráfico de red que es tanto entrante como saliente y monitorear el uso de contraseñas y los nombres de usuario junto con otra información confidencial. Un sniffer de paquetes le permite configurar la interfaz de la red para toda la información que se transmite a través de la red. Cuando los datos pasen a través del sistema, se capturan y almacenan en la memoria para que se pueda analizar información. Normalmente, una computadora solo mira los paquetes dirigidos a él o ignora el resto del tráfico de la red. Pero cuando se configura un sniffer de paquetes en una computadora, la interfaz de red del sniffer se configura en modo promiscuo. Esto significa que está mirando todo lo que sucede. Un sniffer de paquetes generalmente se puede configurar en una de dos maneras: sin filtrar, que significa capturar todos los paquetes, y filtrado, que significa capturar solo aquellos paquetes que contienen elementos de datos específicos. Funciona un socket de red en la capa 4 o 5 del modelo OSI o modelo TCP/IP. Si funciona en la capa 4, entonces, ¿qué hace realmente la capa de sesión? Cuando los sockets son la conexión reales, se actúan como una interfaz entre la aplicación y las capas inferiores.